Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Están con nosotros el licenciado Israel Hernández Roldán, que viene en representación del licenciado Carlos Alberto Juárez Gil, secretario de Gobierno. Está también el licenciado Yair Ademar Domínguez Vázquez, es el subsecretario de Gobierno, y es también el presidente del COCODI. Está también con nosotros el maestro Gerardo Junco Rivera, es director ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLE. Es la persona que el día de hoy nos compartirá la capacitación. Y está también el maestro Mario Iván Moncayo Castro, jefe de la Unidad de Transparencia y coordinador del Sistema de Control Interno de la CEGOP. Le cedemos la palabra al maestro Mario Iván para continuar con el programa. Bienvenidas, bienvenidos. Les agradezco mucho la participación y asistencia a esta jornada. El día de hoy, la Secretaría de Gobierno, a cargo del maestro Carlos Alberto Juárez Gil, tuvo a bien convocar a esta capacitación en materia de blindaje electoral. El día de hoy nos acompañan en el presidium el licenciado Israel Hernández Roldán, subsecretario jurídico y de Asuntos Legislativos en representación del secretario de Gobierno. Muchas gracias. De igual forma, agradecemos la presencia del licenciado Yair Ademar Domínguez, subsecretario de Gobierno. Muchas gracias. Bueno, y también agradecer al maestro Gerardo Junco Rivera, que será el día de hoy nuestro ponente. También quiero destacar la presencia del maestro José Alfredo Corona Lizárraga, comisionado a cargo de la ponencia tercera del IBAI. La licenciada Guadalupe Duarte Albarrán, encargada de la Subdirección de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en representación de la Directora General de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General. El licenciado Rolando Alarcón Aguilera, jefe de la Unidad de Ética y Capacitación de la Contraloría General del Estado. También agradecemos a la maestra Mónica Ruiz Aldaña, subdirectora de Educación Cívica y Participación Ciudadana del OPLE. Compañeras y compañeros titulares de las áreas, muchas gracias por asistir. Personal de la Secretaría de Gobierno, que nos acompañan de manera presencial y virtual en las oficinas de representación en todo el estado, como son las oficialías de registro civil, oficinas de registro público de la propiedad, en oficinas del Instituto Veracruzano de las Mujeres, delegaciones de catastro, entre otras más. Con el objetivo de establecer y garantizar el estricto respeto a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda en este proceso electoral que se aproxima, la Secretaría de Gobierno, a cargo del licenciado Carlos Alberto Juárez Gil, promovió llevar a cabo esta capacitación con la finalidad de que todo el personal adscrito cuente con elementos y criterios básicos necesarios para el debido cumplimiento de la normatividad electoral. Con esto se podrán detectar probables riesgos en la materia electoral e implementar estrategias para prevenirlos, erradicarlos o eliminarlos, para no incurrir en responsabilidades o delitos. Es fundamental que nuestra conducta como servidores públicos se ajuste a los principios ya señalados de manera transparente, en apego a los principios y valores éticos y en el marco de la legalidad. Agradecemos mucho a la doctora
Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta electoral del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, al maestro Luis Fernando Reyes Rocha, secretario ejecutivo del OPLE, y a su directora de capacitación, la maestra Isis Escamilla, quienes brindaron todas las facilidades para llevar a cabo este evento. Háganle saber nuestro agradecimiento. Ahora tengo a bien ceder el uso de la voz al licenciado Israel Hernández Roldán para que dé un mensaje a nombre de nuestro secretario. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la presencia de las autoridades del organismo público local electoral del estado de Veracruz. A nombre del señor secretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, saludo a todas las compañeras y compañeros de la Secretaría de Gobierno que participan esta mañana en esta actividad. El respeto a la ley es condición de todo desarrollo democrático. En el gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, estamos comprometidos a garantizar un proceso electoral que cumpla a cabalidad con los 5 principios del sistema electoral: imparcialidad, legalidad, certeza, independencia y objetividad. Por eso, desde la Secretaría de Gobierno, asumimos acciones oportunas como la que hoy nos convoca para fortalecer nuestro compromiso y mandar un mensaje claro a todo el estado de Veracruz. Respetamos el marco legal para que la voluntad popular sea ejercida libremente y el resultado electoral sea inalterable. Con hechos lo hacemos porque las palabras que no se acompañan con acciones son simple demagogia. Y aquí estamos todas las áreas que integramos la Secretaría de Gobierno participando con interés en este taller de blindaje electoral que nos imparte personal del OPLE Veracruz. A nombre del secretario Carlos Juárez Gil, también les anuncio que mañana mismo llegará a todos los titulares de las subsecretarías, direcciones generales, coordinaciones, direcciones de área, unidades y titulares de los órganos desconcentrados y organismos públicos descentralizados de esta secretaría, el oficio firmado por el señor secretario, mediante el cual se establecen todas las disposiciones de control interno en materia de blindaje electoral. Así, podemos dejar claro que la Secretaría de Gobierno encabeza con hechos las acciones en materia de blindaje electoral para el presente proceso electoral 2024. Nos llena de orgullo asumir el liderazgo en el respeto a la normatividad electoral. Con voluntad, ánimo y compromiso, todos contribuimos a hacer que Veracruz sea estado ejemplar en la observancia y cumplimiento de la ley. Hagamos todas y todos que el proceso electoral se desarrolle con normalidad en la gobernabilidad deseada y por la que trabajamos sin descanso. Veda electoral no es descanso, sino trabajo con pleno respeto a las disposiciones legales. Sigamos trabajando, compañeras y compañeros, con la cercanía ciudadana. Sigamos brindando los servicios que nos pide la población y hagámoslo con la satisfacción de que estamos cumpliendo. Porque en la Secretaría de Gobierno, instruidos por el señor gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y el secretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil, siempre cumplimos con la ley. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Un importante mensaje de nuestro titular de la dependencia que debe de llegar a todas y cada una de las dependencias que integran esta secretaría. La Secretaría de Gobierno es aquella encargada de dirigir la política interna en el estado de Veracruz, como ya todos ustedes saben. Por ello,
es de recalcar la importancia que tenemos como servidoras y servidores públicos para llevar a cabo el debido cumplimiento de los principios y del marco normativo durante este próximo proceso electoral. Sin más por el momento, quiero presentar al maestro Gerardo Junco Rivera, director ejecutivo jurídico del OPLE, quien será el ponente en esta capacitación en materia de blindaje electoral. Una vez finalizada su presentación, se abrirá un apartado de preguntas y respuestas y finalmente tendremos oportunidad de una toma de foto final al final para que les agradeceremos se mantengan en sus lugares. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un foro bastante importante en cuanto al número de personas. Entonces trataremos de ser lo más claros que podamos y yo les pediría sentirse en esa confianza de poder interrumpirme si en dado caso no llegase a ser claro en algunas puntualizaciones o si en el transcurso de la exposición hay alguna duda que quieran ustedes desahogar durante el transcurso de la misma. Primero que nada, y antes de comenzar con esta pequeña charla, que yo la denominaría así, quiero saludar al licenciado Carlos Alberto Juárez Gil, secretario de Gobierno del Estado de Veracruz. Licenciado Israel Hernández Roldán, sea usted el conducto para expresarles mis saludos al señor secretario. Al licenciado Yair Ademar Domínguez Vázquez, subsecretario de Gobierno y presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, muchas gracias por la invitación. A la licenciada Guadalupe Duarte Albarrán, encargada de la Subdirección de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, en representación de la Directora General de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General, muchas gracias por tu presencia. Al maestro Mario Iván Moncayo Castro, jefe de la Unidad de Transparencia y coordinador del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, muchas gracias por la invitación también, estimado maestro. Al maestro José Alfredo Corona Lizárraga, comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Veracruz, gracias por acompañarme esta mañana. A las y los titulares de diversas áreas de esta dependencia de la Secretaría de Gobierno, a las y los servidores públicos quienes están también presentes aquí y que también nos acompañan, entiendo, desde la virtualidad. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz agradece la invitación para impartir este curso titulado Blindaje Electoral. Celebramos que las autoridades, en este caso la Secretaría de Gobierno, por conducto del OPLE Veracruz, estén interesadas en conocer el marco constitucional, legal y reglamentario aplicable a los servidores públicos en materia electoral y sobre todo durante el proceso electoral local 2023-2024 que inició desde el pasado 9 de noviembre de 2023 y que por las características de las temporalidades se empata con el proceso electoral 2024-2025, donde habrán de renovarse también los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz. Entonces, nos servirá esta pequeña charla para poder abordar temas del proceso electoral que transcurre, así como el proceso electoral venidero. Antes que nada, quisiera comentarles que esta plática la voy a abordar desde tres grandes rubros en lo que se refiere al tema de blindaje electoral. Por una parte, vamos a hablar acerca de la propaganda gubernamental, sus limitaciones, lo que podemos hacer en un periodo ordinario y lo que no debemos hacer durante los tiempos que restringe tanto el marco constitucional como legal que no podamos realizar como servidores públicos. Por otro lado, hablaremos de los programas sociales. ¿Cómo deben entregarse estos programas sociales? ¿Se suspenden o no se suspenden? ¿Cómo deben actuar aquellos servidores públicos que tienen a su cargo la entrega de dichos programas sociales? Bueno,
Todo eso también lo vamos a abordar en unos minutos. Y también la asistencia de servidores públicos a eventos proselitistas. ¿Pueden o no pueden asistir? ¿En qué carácter? ¿Qué pueden hacer cuando se les invita? Bueno, todo ello va a ser ahorita materia de la charla que vamos a tener. Si me apoyan con la lámina. Como un pequeño contexto y más o menos lo que les comentaba al inicio, el próximo domingo 2 de junio de este año se llevará a cabo la jornada electoral en donde en específico el estado de Veracruz renovará a su gobernatura y renovará también el Congreso del Estado, que se compone por 30 diputaciones electas por el principio de mayoría relativa y 20 diputaciones electas por el principio de representación proporcional. En consecuencia, ello conlleva a las y los servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno federal, estatal y municipal a tener un compromiso democrático de contribuir en el buen ejercicio de este proceso electoral. Si me ayudan para reproducir la siguiente lámina y escuchar un pequeño mensaje. Si alguien quiere comprar o condicionar tu voto, denuncia. Si alguien intenta impedir que las personas voten, les condiciona los programas sociales, les recogen su credencial para votar o ejerce violencia política contra las mujeres, denuncia. Es un pequeño video para que ustedes vean la importancia de cuidar y de que los servidores públicos cuiden en el ejercicio de sus atribuciones 3 principios fundamentales y que también lo han referido quienes me antecedieron en el uso de la voz. La imparcialidad, la neutralidad y la equidad en la contienda. Esos son los 3 principios fundamentales que todos los servidores públicos, las servidoras públicos, estamos obligados a respetar durante todo proceso electoral, incluso fuera del mismo. Pero se acrecenta un poco más este tema pues cuando vienen en la época de elecciones y pues necesitamos de una u otra manera blindar todo el quehacer institucional. Esto no significa en modo alguno que vayan a dejar de realizarse todas las actividades, todas las atribuciones y funciones que ustedes tienen encomendadas. Simplemente hay que tener un deber de cuidado reforzado en esas atribuciones y en esas actividades que ustedes desempeñan con motivo de sus cargos. Si me apoyan a la siguiente lámina, por favor. Luego entonces, ¿qué entendemos por blindaje electoral? Tengo aquí una definición de blindaje electoral que me voy a permitir leerlo en su textualidad. Es una política pública que a través de la transparencia y la rendición de cuentas tiene por objeto dar certeza a la sociedad respecto de las acciones institucionales sobre el uso y operación de los programas sociales y recursos públicos durante los comicios, con el fin de evitar que los mismos sean utilizados con fines político-electorales. De acuerdo con el marco constitucional, la política de blindaje protege la integridad del proceso electoral y busca impedir la vulneración de principios como los de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Ello encontramos reproducido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la Constitución en este artículo nos señala que toda propaganda gubernamental debe de tener fines exclusivamente informativos. No se permite en la propaganda gubernamental la promoción personalizada de servidores públicos. ¿Qué significa esto? Evitar que en la propaganda que realizan las instituciones se maneje de manera preponderante la imagen, el cargo, el nombre, exaltar cualidades de aquellos servidores públicos que pudieran en principio poder suponer en esa propaganda gubernamental que ese determinado programa social, que esa información devino de una persona en particular que es el servidor público. Recuerden que todos los programas sociales, todas las actividades, toda la información debe de guardar, en este caso, un carácter institucional, porque a quien se le atribuye
este tipo de actividades es a la institución y no al servidor público. Entonces, si respetamos esto en un principio que de manera ordinaria debería darse, y me refiero de manera ordinaria tanto fuera como dentro del proceso electoral, no deberíamos tener ningún problema. ¿Por qué lo digo fuera del proceso electoral? Porque en el organismo también recibimos quejas y denuncias por actos de promoción personalizada de servidores públicos, incluso antes del proceso electoral. Pero eso no significa que por cometerse antes del proceso electoral no sean sujetos de revisión y, en su caso, de sanción. ¿Por qué? La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos dice que para acreditar la promoción personalizada de los servidores públicos tienen que acreditarse 3 elementos importantes, que es el elemento personal, que se refiere a tener la certeza de que la persona en una propaganda gubernamental efectivamente corresponda a un servidor público. El elemento objetivo, tratar de localizar en la propaganda electoral que hay nombre, que hay un símbolo que lo identifique, su cargo, sus cualidades y otras características que enaltezcan a la persona y no a la institución. Y tercero, el tema de la temporalidad. En principio, el tema de la temporalidad se acredita cuando ya estamos inmersos dentro del proceso electoral. Pero esa jurisprudencia nos dice que nosotros podemos hacer un análisis de proximidad cuando ese tipo de conductas se realizan fuera del proceso electoral. Entonces, la Sala Superior nos dice aquí que nosotros, autoridades electorales, estamos o tenemos esa facultad de hacer este estudio de proximidad, no obstante a que se suscite fuera del proceso electoral, pudiera impactar en el mismo. Entonces, no necesariamente el tema de la promoción personalizada de servidores públicos acontece dentro del proceso. Puede acontecer fuera del mismo. Bueno, eso es por cuanto hace al tema de la propaganda gubernamental, en el sentido de que no debe de contener elementos que hagan o realicen promoción personalizada de servidores públicos. Si la propaganda gubernamental o la propaganda institucional, llamada de otra manera, ustedes cuidan esa parte, pues en principio no tendríamos ningún problema en estar cometiendo alguna falta a la normatividad electoral. No obstante, ya cuando viene el proceso electoral, la Sala Superior también ha razonado que es muy importante, y viene en la ley, por supuesto, que es muy importante que incluso la propaganda gubernamental, que tenga fines institucionales y que tenga fines informativos, debe de suspenderse. Y esa suspensión abarca desde el inicio de las campañas electorales hasta la conclusión de la jornada electoral. Y obviamente la ley nos dice algunas excepciones a esta regla general, que es en tratándose de mensajes o de información relacionada a protección civil, salud, o pudiera ser algún tema de información por algún desastre natural, ello sí está permitido. La legislación contempla cuestiones ordinarias, pero también cuestiones extraordinarias. Y en este caso de las extraordinarias, al tratarse de temas de salud, de educación, de protección civil, sí estamos, o ustedes como servidores públicos, las instituciones, sí están autorizadas para poder brindar esa información durante este periodo. En este año electoral hay una característica muy peculiar, que concurre en 2 procesos electorales, tanto el federal como el local. Entonces ustedes se preguntarán, ¿a partir de qué fecha yo, autoridad, voy a interrumpir esa propaganda gubernamental? Si me dice la legislación que a partir del inicio de las campañas electorales y hasta la jornada electoral, ¿a partir de cuándo? ¿Cuando inicie la campaña a presidente de la República o cuando inicie la campaña a la gubernatura del Estado? Bueno, por ser un proceso electoral concurrente donde se renueva la presidencia de la República y la gubernatura del Estado, el límite o la limitante, la fecha límite es
el 28 de febrero de este año. Porque el 1 de marzo es cuando inicia la campaña a la presidencia de la República. Entonces, a partir del inicio de la campaña de la presidencia de la República, ya debemos suspender toda propaganda gubernamental. A partir de esa fecha debe de quedar suspendida. ¿Por qué? Porque no obstante que somos autoridades estatales y en principio pues pudieran la actuación del Estado inmiscuir en el tema de la elección local, no menos cierto es que al tener un proceso electoral concurrente, pues también podría trascender de una u otra manera o tener un impacto en la elección federal. Entonces nosotros estaríamos obligados a suspender toda clase de propaganda gubernamental a partir del 1 de marzo, que es cuando inicia la campaña de la presidencia de la República. En consecuencia, a partir de esa fecha, pues ya quedan subsumidas en ella todos los inicios de las campañas de los otros cargos, como la senaduría, diputaciones federales y en consecuencia la gubernatura y la renovación del Congreso del Estado. Ahora bien, en el tema de la propaganda gubernamental, hay que tomar en cuenta que esta propaganda gubernamental implica tanto la difusión, bueno, en principio implica únicamente la difusión, no se va a dejar de elaborar. Por ahí escuché al maestro Moncayo decir que ello no significa que vamos a dejar de realizar nuestras actividades. Lo que la ley prohíbe es únicamente la difusión. Y esta difusión a través tanto de las páginas oficiales del gobierno del Estado como de aquellas redes sociales, tanto de las dependencias en sus diferentes modalidades, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X, antes Twitter, todas las redes sociales verificadas y que el gobierno, las dependencias, incluso los servidores públicos utilicen como vía de acercamiento a la ciudadanía, como vía de dar información a la ciudadanía, también incluye esta suspensión de la propaganda gubernamental a las redes sociales. No únicamente a las páginas electrónicas institucionales de las dependencias, sino también a las redes sociales personales de cada servidor, de cada servidora pública, ¿no? Hay que cuidar o hay que tenerlo muy presente esta parte, porque con el avance de la tecnología, pues obviamente las redes sociales se han convertido como el principal canal de comunicación que tenemos entre los servidores y las servidoras públicas y la ciudadanía. Cada vez más ciudadanas y ciudadanos pues acceden a las redes sociales y ya muy pocos consultan las páginas institucionales de las dependencias, ¿no? Entonces ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues también ha razonado en ese sentido de que las redes sociales pues deben de tener, o los servidores públicos que hagan publicaciones en redes sociales, pues deben de guardar también la debida reserva. Esto lo podemos encontrar también en distintas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde incluso el ejercicio del derecho de petición también ya ha sido regulado a través de las redes sociales. Si a nosotros servidores públicos, un ciudadano a través de la red social nos hace una pregunta dirigida a actividades en el ejercicio de nuestro cargo, el servidor público está obligado a contestar a través de esa misma vía. Entonces, imagínense, ya la Suprema Corte ha dicho que el derecho de petición se puede ejercer a través de las redes sociales. Entonces, acá en la materia electoral, pues también debemos de tener cuidado de todas aquellas publicaciones que nosotros realicemos en las redes sociales, porque sí son sujetas de escrutinio jurisdiccional, de investigación y después de escrutinio jurisdiccional. De investigación por parte del organismo, que nuestra competencia únicamente termina al momento de integrar el expediente, de investigar, pero quien al final resuelve, en el caso de lo local aquí en el estado de Veracruz, es el Tribunal Electoral de Veracruz. Si me apoyas con la siguiente lámina, por favor.
Volvemos un poco al tema de los principios que ya hemos tenido la oportunidad de platicar, que son los principios de imparcialidad, el de equidad, y yo le sumaría aquí el tema de la neutralidad. El artículo 134, pues también nos dice que todo servidor público tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos que se encuentren bajo su responsabilidad sin influir en la equidad en la competencia de los partidos políticos. Este recurso público o los recursos de que hablan las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias no únicamente se refiere al económico. Ustedes como servidores públicos son un recurso público. Entonces, por eso también que las redes sociales que manejan cada una y uno de ustedes, pues deben de guardar el debido cuidado. Pero también eso se extiende al recurso humano, al recurso material, el económico, desde luego. O sea, ustedes son recurso público, o como parte del recurso público. Si podemos avanzar en la lámina, por favor. Bueno, esto es más o menos lo que comentábamos acerca de cuándo deben de suspenderse la propaganda gubernamental, qué puede tener o qué no puede tener en el tema para no incurrir en promoción personalizada, pero creo que a lo mejor eso ya ha quedado un poco claro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, continuamos. La siguiente, por favor. Me voy a detener un poco al tema de las autoridades electorales. A lo mejor todas y todos los que estamos aquí, quienes nos siguen también a través de la virtualidad, pues ya sabemos de una u otra manera las competencias que tienen tanto el Instituto Nacional Electoral como el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Hay ciertas competencias que son exclusivas del Instituto Nacional Electoral, aunque sucedan en una elección local, y hay otras conductas que son exclusivas de la competencia del Organismo Público Local Electoral. Estas dos autoridades son quienes investigan en el ámbito electoral todas aquellas vulneraciones a la normativa de la materia que lleguen a cometer las y los servidores públicos. Por ejemplo, el INE es la única autoridad que tiene competencia para conocer temas relacionados con radio y televisión. No obstante a que lo que se transmita en la radio o en la televisión incida en el proceso electoral local, al tener esa competencia exclusiva desde la Constitución Federal, es el Instituto Nacional Electoral quien asume esa competencia y todo lo relacionado con esa materia de radio y televisión, pues es competencia del INE. Nosotros, por el contrario, todo lo que no tenga que ver con radio y televisión y que sea o se suscite dentro de la entidad federativa y tenga impacto en la elección local, pues es el Organismo Público Local Electoral quien tiene la facultad, atribución y competencia para conocer y, en su caso, pronunciarse. La siguiente lámina, por favor. ¿Quiénes son servidoras y servidores públicos? Creo que en esta pregunta, creo que ya todas y todos conocemos quiénes somos servidoras, quiénes somos servidores públicos, y aquí me gustaría tocar otro tema o otro eje temático que les comentaba. El tema de la asistencia de los servidores públicos a eventos proselitistas. En principio, los servidores públicos, las servidoras públicas, no tendríamos por qué asistir a este tipo de eventos de carácter proselitistas. Se nos está impedido para ello. Sin embargo, la línea jurisprudencial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tomado en consideración que al final de cuentas las y los servidores públicos somos personas, somos ciudadanas y ciudadanos, pues que también tenemos el derecho de ejercer ese derecho político de asociación,
ese derecho fundamental y humano a la libertad de expresión. Y por ello, en una jurisprudencia, ustedes pueden consultar la 14 del 2012, como que permitió o permite que las y los servidores públicos, en tratándose de días inhábiles, sí puedan asistir a eventos de carácter proselitista. Días inhábiles. Ahora bien, el hecho de que las y los servidores públicos asistan a un evento de carácter proselitista, político o electoral, en un día inhábil, no significa que tengan, por ahí decirle, la cancha abierta. También hay restricciones que se toman en consideración en esas asistencias de días inhábiles y que también la Sala Superior, que es el máximo órgano en la materia electoral, también se ha pronunciado al respecto. A ver, siempre y cuando los servidores, las servidoras públicas asistan a un evento proselitista en un día inhábil, pero que no tengan una participación activa, de que sean público, de que estén como ustedes ahorita en la parte de abajo, cuando hay otras personas que estén en la parte de arriba, realizando los discursos, realizando sus actos de campaña, prometiendo cuestiones relativas a la campaña, siempre y cuando se cumplan esas características, la Sala Superior ha dicho que está salvaguardado el principio de imparcialidad, de neutralidad y equidad en la contienda. ¿Qué pasa, por el contrario? ¿Qué pasa cuando el servidor público, no obstante a asistir a un evento de carácter proselitista en día inhábil, pero se sube al presidium, realiza una manifestación de apoyo, habla bien de un candidato, de una candidata, y más allá, en ese acto de campaña se le encuentra viendo, entregando pues ciertas cuestiones? Ahí en ese caso, no obstante hacer un día inhábil, sí es sujeto de infracción, porque también la Sala Superior ha dicho que es completamente difícil tratar de desvincular a la persona con el carácter de servidora pública que tiene. Entonces, aguas ahí. En principio, las reglas generales sí pueden asistir en días inhábiles, pero mi participación no debe de ser preponderante en el evento, sino puedo asistir, válgase la redundancia, como mero asistente, como un invitado más. Pero ya cuando el servidor público realiza actos en donde sobresale el servidor público, donde realiza manifestaciones, ahí sí podría haber alguna vulneración a la norma, porque ya no se estaría ajustando a ese principio de neutralidad, no obstante a privilegiar su derecho político de asociación y su derecho político a la libertad de expresión. Tampoco podemos desvincularlo del carácter que tiene como servidor público. Y también un tip por ahí también, y esto viene en las sentencias del Tribunal Electoral de Veracruz y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay una práctica recurrente de servidoras y servidores públicos en donde, con la finalidad de poder asistir a un evento de carácter proselitista en un día hábil, solicitan permisos sin goce de sueldo o licencias sin goce de sueldos. Entonces, no nos vayamos a ir con la finta. La solicitud de una licencia o de un permiso sin goce de sueldo, aun cuando sea sin goce de sueldo, no disuade el hecho de que ustedes asistan a un evento en día hábil. O sea, el hecho de que ustedes pidan permiso, pidan una licencia sin goce de sueldo, no les va a eximir de que ustedes tengan que respetar esa prohibición de no asistir a eventos de carácter proselitistas en días hábiles. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el permiso o la licencia depende de la voluntad del servidor público mismo. Obviamente, si él se desvincula, al margen que no se puede desvincular del cargo, como ya hemos platicado, pues él está generando
esa acción en un día hábil de poder asistir a través de esta herramienta del permiso, a través de esta herramienta de la licencia sin goce de sueldo. Entonces, mucho cuidado por ahí. Esa licencia o ese permiso no los exime de acatar esta prohibición, que es no asistir a eventos de carácter proselitistas en día hábil. Bueno, creo que en el tema de la asistencia de servidores públicos en eventos proselitistas, esto es como que lo general respecto a si pueden o no pueden, bajo qué términos, bajo qué condiciones. De haber alguna duda, pues al finalizar esta pequeña charla en el periodo de preguntas y respuestas, pues ahí abordaremos con más detalle si hubiere el caso. Ahora bien, me voy a permitir ahora abordar el tema de los programas sociales. Como ustedes saben, el derecho electoral, como todas las materias, se basa la regulación de una cierta actividad o de una cierta conducta, pues se basa muchas veces de lo que ya ha acontecido con anterioridad. La materia electoral no es la excepción. Proceso tras proceso, vivimos situaciones inéditas. Vivimos situaciones que en el momento en que está en curso un proceso electoral, a lo mejor la ley, un reglamento o un lineamiento no regula esa determinada acción. Y muchas veces por no estar regulado en ese lineamiento, en ese reglamento, en la legislación, pues muchas veces, en la mayoría de los casos, pues se deja sin sancionar o se deja de observar, sin observar, perdón. Entonces, en el 2022, si no mal recuerdo, sucedió una cuestión inédita en el tema de la entrega de programas sociales por los llamados servidores de la nación. Eso motivó, después de la cadena impugnativa que se suscitó primero en el organismo local, después en el tribunal local, después en la sala regional correspondiente a la circunscripción y a lo último en la sala superior. La Sala Superior ordenó al Instituto Nacional Electoral a emitir unos lineamientos que regulen el tema como medida preventiva, la injerencia y o participación de personas servidoras públicas que participan en la ejecución de programas sociales, así como las denominadas personas servidoras de la nación, en los procesos electorales federales y locales 2023-2024. Este lineamiento que se encuentra vigente, que se emitió, como el título lo dice, exclusivamente para este proceso electoral concurrente 2023-2024, es de observancia obligatoria tanto para autoridades federales como estatales y municipales. En principio, y hay que dejarlo claro, el tema de los programas sociales de ninguna manera se suspende. La entrega no puede suspenderse porque está por encima el derecho pues, que tienen las personas a recibir estos programas sociales que por otra cosa. Entonces, en principio los programas sociales no se pueden suspender o no tendrían por qué suspenderse. Creo que eso todas y todos lo tenemos claro porque incluso fue alguna de las palabras iniciales que nos dieron por aquí nuestros anfitriones. Pero sí la Sala Superior ha delimitado, en atención a lo que ha acontecido en procesos pasados, por ciertas restricciones en la entrega de estos programas sociales. En principio, la más importante creo yo, que incluso es jurisprudencia. Estos programas sociales no pueden entregarse en eventos masivos. Y dice por ahí la jurisprudencia, o en modalidades que afecten la imparcialidad, la neutralidad y la equidad en la contienda. Pero creo que a todas y todos nos queda claro que al menos el primer término de esa jurisprudencia que dice eventos masivos, pues es que no se pueden entregar cuando haya un número importante de personas,
porque ello pudiera, y me refiero a época de la campaña, del inicio de la campaña, hasta la conclusión de la jornada electoral. Porque en principio, si estamos en campaña y una autoridad en época de campaña organiza un evento de 1,000, 1,500, 2,000 personas, sobre pretexto de entregar programas sociales en un periodo prohibido para su difusión, pues ahí tener reunidas a bastantes personas en un mismo sitio dando programas sociales en época de campaña, pues sí genera una presunción, dicho por la Sala Superior, de coacción. Entonces, en principio, la entrega de los programas sociales no deben entregarse en eventos masivos o aquellos que tengan una modalidad que puedan afectar el principio de imparcialidad, neutralidad y equidad. Pero eso no lo es todo. También a través de estos lineamientos, el INE, por orden de la Sala Superior, también nos dice ciertas directrices que creo yo son importantes y que me gustaría compartírselas en una lectura para que ustedes también lo tuvieran presente. Dice el artículo 8 de esos lineamientos: las personas servidoras públicas, en particular las operadoras de los programas sociales, personas servidoras de la nación o cualquier persona del servicio público que interactúe como intermediario en la entrega de programas sociales y actividades institucionales con las y los beneficiarios, deberán conducir su actuar de manera institucional, sin realizar actos o manifestaciones que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o a un partido, o bien que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno. Es decir, si nosotros entregamos programas sociales, pues limitémonos a entregar el programa social. Porque como lo hemos dicho, el programa social pues es un derecho de todos y todas las personas. Si no hacemos nada de estas conductas, es decir, al momento de estar entregando un programa social, oye, esto te lo manda el candidato tal, oye, esto te lo manda el partido tal, oye, mira que está el programa social, te digo que si no votas por tal partido se va a suspender. Mientras no hagamos eso, podemos entregar sin ningún problema el programa social. Ya el tema de cómo se denuncia, qué es lo que se ofrece para probar esto, ya es otro cantar, pero en principio la regla general es: voy, entrego el programa y nada más, de carácter institucional. Ahora bien, los lineamientos van más allá y regulan también ciertas cuestiones en relación a que si los servidores públicos o estas personas encargadas de la entrega de los programas sociales pueden participar como funcionarios electorales en las etapas del proceso. Estos lineamientos nos dicen que no podemos participar como representantes partidistas o generales ante las mesas directivas de casilla. Tampoco podemos participar como observadoras y observadores electorales, ni mucho menos participar como funcionarios de mesas directivas de casilla, ni tampoco ser supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Ojo, mucho cuidado. Ha habido nulidad de la votación recibida en casilla cuando se acredita que un servidor público funge como funcionario en esa mesa directiva de casilla, porque ha dicho la autoridad jurisdiccional que ese solo simple hecho presupone, o supone, mejor dicho, una coacción al electorado. Entonces, el Instituto Nacional Electoral o incluso la persona que quede seleccionada al momento de la integración de las mesas directivas de casilla y es servidor público, ella misma debe de informar al Instituto Nacional Electoral que no puede o está impedida para ser funcionaria de la mesa directiva de casilla, porque su sola presencia por sí mismo produce una coacción al electorado. Entonces, mucho cuidado ahí también cuando ustedes
Eso ya pasó, ya el INE hizo la insaculación de los meses, de las letras, de las personas que van a ser capacitadas como funcionarias y funcionarios de casilla, pero en dado caso, en el próximo proceso, a ustedes les llegue a tocar ser seleccionada para ser funcionaria de mesa directiva de casilla, pues para evitarnos cualquier problema, mejor le decimos al INE, oye INE, yo soy servidora pública y en atención a tus lineamientos no puedo ser, por lo tanto, te lo comunico para que lo consideres, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Bueno, un poco de lo que ya hemos comentado aquí en el tema. ¿Qué conductas están prohibidas? No se puede difundir propaganda que contenga mensajes que puedan influir en la equidad en la contienda electoral. La propaganda no puede, nos referimos a la gubernamental y o institucional. La propaganda no puede utilizar imágenes, símbolos, nombres o voces de los servidores públicos y ser difundida en medios de comunicación social. Está prohibido utilizar y administrar recursos públicos y programas sociales de manera partidista, clientelar o personal. No se puede difundir propaganda gubernamental haciendo referencia a partidos políticos, candidato, elección, fecha electiva o utilizar la palabra voto o cualquiera relacionada con las elecciones. También queda prohibido asistir a actos proselitistas celebrados en días y horas hábiles. Pues estos 5 puntos resumen a grosso modo la plática o la charla que estamos teniendo en estos momentos. Por eso para mí sí fue importante como que dividirlos en estos 3 ejes fundamentales, que es la propaganda gubernamental, que es el tema de la asistencia de los servidores públicos a eventos proselitistas y también la entrega de programas sociales. La siguiente, por favor. Está en marcha el proceso electoral más grande en la historia del país. Nuestra misión, como Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos en la FICEL. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Fiscalía General de la República. Bueno, este pequeño comercial en el tema del derecho penal electoral, pero quisiera yo que ustedes también supieran, o sepan, mejor dicho, que este tipo de conductas de las que hemos platicado pueden trascender al ámbito electoral, desde luego, al ámbito administrativo en el tema de responsabilidades administrativas, pero también en el ámbito penal. Recuerden o recordemos que un solo hecho puede investigarse a través de diferentes materias y que ello no significa que se esté juzgando 2 veces por el mismo hecho. Tanto podemos ser acreedores a sanciones administrativas como podemos ser acreedores a sanciones penales. En el tema del derecho electoral, en el organismo conocemos este tipo de hechos que vulneran todo lo que hemos platicado, que llegasen a vulnerar las y los servidores públicos, lo conocemos mediante la vía del procedimiento especial sancionador. Ese procedimiento, como adelantaba, el organismo únicamente es competente para investigar, sustanciar y tener por debidamente integrado un expediente para turnarlo al Tribunal Electoral de Veracruz, quien es, al final de cuentas, quien analiza ya todas y cada una de las pruebas que nosotros recabamos, y ellos tienen la decisión de si acreditan o no la infracción objeto de la denuncia, y en su caso, la imposición de las sanciones. Hagamos de cuenta que ya el tribunal, tomando como base todas las diligencias que el OPLE realizó, llegue a tener por actualizada alguna de esas infracciones que hemos platicado. Por ejemplo, que un presidente municipal en un día, no obstante ser inhábil, domingo, subió al presidio, realizó manifestaciones de apoyo hacia una candidatura y el tribunal consideró que eso sí era vulneratorio de la norma electoral. Lo que hace es acreditar
Y en el caso de las servidoras y servidores públicos, lo que hace es dar vista al superior jerárquico para la imposición de las sanciones. Nosotros como autoridades electorales, me refiero a las jurisdiccionales, no tienen competencia para imponer la sanción, pero sí para acreditar la infracción. Entonces, se da vista al servidor público superior jerárquico del otro para que éste, a su vez, imponga las sanciones. Pero es para imponer porque ya la conducta ya se acreditó. Y muchas veces lo hacen a través del procedimiento administrativo o el procedimiento de responsabilidad administrativa. Ello con independencia de que el tribunal también pueda dar vista a la fiscalía y la fiscalía también, con base en esa acreditación, puede imponer las sanciones a que haya lugar. Entonces, si bien es cierto, las autoridades jurisdiccionales electorales en principio no tienen la facultad de imponer la sanción, sí, de primera mano son las autoridades que tenemos esa atribución de acreditar la existencia de la violación objeto de la denuncia y dar vista a los superiores jerárquicos. Entonces, también ahí no nos confiemos, porque al final de cuentas, las autoridades administrativas y penales muchas veces han coincidido en que tienen que tener la acreditación o que la autoridad electoral debe de acreditar la infracción para que ellos en su caso puedan imponer las sanciones. Si pasamos a la otra lámina, por favor. Delitos electorales son todas aquellas acciones o omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Ahora bien, ya el de las láminas de aquí en adelante, si me puedes apoyar, por favor, de irlas pasando. Es todo lo que ya estuvimos viendo y analizando. Ya no sé qué tiempo llevo, por ahí me dijeron 45 minutos, pero yo creo que hasta aquí lo dejaría y pues quedaría a la orden de todas y todos ustedes por si requieren realizar alguna pregunta para que podamos por ahí tener la posibilidad de contestarla. Pues muchas gracias a todas y a todos por escucharme. Bueno, si alguien tuviera alguna pregunta para el maestro. Gracias. Quisiera saber quién puede hacer una denuncia, qué autoridad, si hay esa posibilidad en la ley de oficio, puede investigar, y tanto en vía administrativa o penal. Gracias. ¿Vamos una por una o? Sí, una por una. Ok. ¿Quién puede denunciar? Cualquier persona. Cualquier persona puede denunciar la comisión de un hecho que considere vulneratorio a la normativa electoral. Cualquier persona. ¿Ante qué autoridad? En este caso, en el ámbito de competencias de cada una, si es competencia del OPLE, en el organismo, aquí en oficinas centrales que está en Juárez 69, o a través de los 30 consejos o la sede de los 30 consejos distritales que ya están instalados para el proceso electoral. Si una persona no se puede trasladar a la ciudad de Jalapa, a través del consejo, el consejo lo remite y nosotros la sustanciamos. ¿Podemos iniciar de oficio? Efectivamente. Las autoridades electorales tienen la atribución, la facultad para iniciar de oficios las quejas o iniciar de oficio cualquier procedimiento, que considere sobre los hechos que tiene en conocimiento puedan dar lugar a infracción a la ley electoral. No sé si más o menos con esto. Gracias. ¿Alguien más? Sí.
al final de cuentas, esas denuncias de manera anónima, en un procedimiento de naturaleza electoral que se sigue a través del procedimiento especial sancionador, sí puede ser de manera anónima y no es un supuesto para un desechamiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la autoridad ya tiene conocimiento del hecho y precisamente con base a la facultad que tiene de oficio para investigar, esa es la facultad que tendría para investigar una denuncia de carácter anónimo. ¿Sí? Hola, director, buenas tardes. Buenas tardes. En el caso de los funcionarios, no podemos ser funcionarios de mesa directiva de casilla, pero en el caso, ¿podemos ser representantes de casilla o representantes generales? Según los lineamientos del INE que acabamos de comentar, ni eso no pueden hacer las y los servidores públicos. Si quieres, te leo el artículo en específico. Dice, las personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales, personas operadoras de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, así como las personas servidoras de la nación de los 3 órdenes de gobierno, deberán abstenerse de participar como representantes partidistas generales o ante las mesas directivas de casilla. Yo recomendaría que para efecto de no entrar en una controversia, si a mi cargo están recursos de manera directa, si en mi caso soy o no soy servidor público, que tengo a mi cargo algún programa social, porque a veces ese tipo de servidores públicos ya en el caso concreto se evalúan o se analizan dependiendo de las atribuciones y las facultades que tienen los servidores públicos. Entonces, para evitar cualquier cosa, yo aconsejaría y sugeriría que cualquier servidor público pues, se abstuviera en todo caso de ser representante de partido político general o ante las mesas directivas de casilla. Hola, gracias. La difusión por terceros, es decir, periodistas y demás que estén tal vez publicitando actividades que se llevan en municipios, mientras entendí que mientras no sea desde la página o desde una posición, ¿no?, de servidor público, los demás pueden publicitar, periodistas, no sé, periodistas. Sí, recordemos que la Constitución, la ley y los reglamentos, en principio, hace esa prohibición para las autoridades. Las autoridades, en principio, son los que tenemos la obligación de no difundir propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas hasta el día de la conclusión de la jornada electoral. ¿Qué pasa con el tema de los periodistas, de los medios de comunicación? En principio, su actividad tiene una presunción de licitud. Es decir, en principio ellos sí podrían dar a conocer, derivado de una nota o de una cuestión informativa o de una cuestión noticiosa, que se están entregando programas, que hay en el municipio tal se va a entregar algún programa social o que el gobierno del estado a lo mejor lanzó una convocatoria para cierta situación. En principio ellos sí. Pero a ver, el ejercicio de labor periodística, si bien tiene un principio de licitud, derivado de lo que ha dicho la Sala Superior, en el sentido de que hay que privilegiar la circulación de las ideas, de la información, y que eso nos hace una sociedad mayor democrática y demás, ese principio de licitud puede derrumbarse. O sea, si se acredita que esa nota periodística, si ese reportaje y demás estuvo contratado o estuvo pagado por una institución pública que a través del medio de comunicación, y lo voy a decir de esta manera, a lo mejor, perdón por la expresión, pudiera estar realizando un fraude a la ley porque utilizar a través de un tercero la difusión de sus programas, sí habría una consecuencia, por supuesto. Porque entonces se derrota esa presunción de licitud que tienen en principio todas las comunicadoras y todos los comunicadores de dar la información. Pero bueno, eso va a ser en su caso o sería materia
de que lo pudieran denunciar ante, en este caso, ante el OPLE, y que durante la investigación se pudiera derrumbar ese principio de licitud de las comunicadoras y los comunicadores. Buenos días. Hola, buenos tardes días. Ya creo. De la Defensoría Pública, Sabino Cortés. Oiga, mire, ignoro totalmente el derecho electoral, pero sí me gustaría saber, partiendo de la claridad de su exposición en cuanto a que los servidores y servidores públicos no podrían participar activamente en los eventos políticos donde tuvieran alguna participación. En el caso que usted ponía como ejemplo, si hubiera en un presidio, aventar un discurso. Mi pregunta sería, si una candidata o un candidato en el ámbito que fuera, ya sea local o federal, invitara a un servidor público indígena que le pudiera traducir, no interpretar, traducir su discurso político para que la gente que concurra a ese evento entienda ese discurso que está dictando. En su experiencia, ¿está regulada ese hecho? ¿Pudiera sancionarse? Es mi pregunta. Regulado así textualmente, no. En principio, pues yo recomendaría que no lo hiciera un servidor público. O sea, que invitara, en vez de servidor público, invitar a una persona ajena, perteneciente a la comunidad del pueblo indígena, para que pueda fungir como su traductor y poder llevar o llegar las propuestas que en su caso realice a ese tipo de población. Ahora bien, yo, de manera personal, es una opinión personal, si únicamente el servidor público está para traducir, desde mi punto de vista, no pone en riesgo los principios de imparcialidad y neutralidad, porque al final de cuentas se está limitando a decir lo que ella dice. No está diciendo él otra situación. O sea, no se está yendo más allá de. Y si eso le sumamos, pues a lo mejor la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, que son servidores públicos, y a lo mejor ellos tienen un catálogo de intérpretes y demás, y se considera, y no hay más para poder traducir, pues entonces, ¿de quién echo mano? ¿No? Entonces, también hay que tomar en consideración esas características de los casos en concreto, de esas particularidades. Entonces, en principio, a lo mejor sí tendríamos que buscar como una regla general a una persona que no sea servidora pública para que pueda auxiliar en la traducción. Si no lo hay y se acredita, el hecho de que el servidor público a lo mejor esté siendo el portavoz, desde mi punto de vista, quién sabe lo que diga la sala, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, a lo mejor no pudiera configurarse porque únicamente se está limitando a traducir lo que dice la persona y no de mutuo propio él realizar una manifestación de apoyo o rechazo a otra candidatura o coaccionar el voto de una determinada programa social o una determinada actividad. Entonces, pues yo lo dejaría hasta ahí, a ver si te sirve esa parte. Yo tengo una duda en cuanto a comentaste sobre los días inhábiles, de la participación de los días inhábiles, y que los días hábiles pues está prohibido, pero ¿se puede después del horario oficial participar en algún evento? ¿O nada más son los días inhábiles? Sí, son días inhábiles. Al momento de hablar de días hábiles, pues engloba todo lo que es el día, en sus 24 horas. Porque al final de cuentas, la asistencia del servidor público va a acontecer un jueves, un viernes, un lunes o un martes, en donde de acuerdo al calendario, fue un día hábil laborable. Entonces, no es que lleguemos a la casa, nos quitemos el saco y colguemos el saco de servidor público y nos pongamos el saco de ciudadano. Por eso la Sala Superior, al momento de interpretar esta prohibición, sí delimitó esa participación a únicamente días inhábiles, cuando tú no vas a oficina y no estás desempeñando. De lo contrario, sí se transgrede el orden constitucional, porque estaríamos viendo la presencia de múltiples servidores públicos entre semana. Aun cuando me digan que es en horario inhábil,
Pero para efectos de esta restricción se considera las 24 horas del día hábil. Una pregunta. Servidora y servidor público. X persona quiere apoyar a X candidato. Entonces, no puede en principio. ¿Puede pedir permiso sin goce de sueldo 1 mes, 2 meses? ¿Es permitido eso? Sin goce de sueldo, con oficio en mano. Una pregunta interesante. A ver, en principio no podría, ¿no? Yo, servidor público, no puedo mostrar apoyo a una candidatura. Esa es la regla general. Si me voy a separar del cargo, por cierto tiempo, desde mi punto de vista, a lo mejor y no. O sea, no habría alguna vulneración, porque al final de cuentas ya se separó. Pero yo he visto por ahí algunas sentencias de las diferentes salas. En toda la República Mexicana existen 5 circunscripciones, ustedes han de saber. En cada circunscripción está instalada una sala regional. Y a veces los criterios entre salas regionales, pues luego a veces es, ¿cómo se llama? Distinto, ¿no? Y yo he leído sentencias, porque eso ya obedece al caso concreto. O sea, no hay alguna disposición ni reglamentaria, ni legal y demás que te diga, si te separas, está permitido. Pero si te separas y apoyas, no está permitido. No hay nada que nos diga o que nos dé esa claridad en la norma sobre ese supuesto. Pero al final de cuentas, esto obedece a una cuestión interpretativa, porque para una sala regional o para la sala superior puede decirse, bueno, al final de cuentas solicitaste licencia de 2 meses, apoyaste al candidato y vas a regresar, pues al final de cuentas regresas, al final de cuentas esos 2 meses no te quitó en su momento que dejaras de ser en esa cuestión servidor público, porque no renunciaste. Pero también he visto yo criterios de la sala en donde nos dice y eso lo he visto en medida cautelar, que de manera preliminar el hecho que se haya separado goza de la presunción de licitud, porque al final de cuentas ya no está ocupando recurso público. Entonces, a lo mejor y te confundí más, o a lo mejor no fui tan directo, porque al final de cuentas no hay una situación regular al respecto. Pero es lo que yo le podría decir y argumentar. También pasa lo mismo con aquellos requisitos legales que tienen los servidores públicos que quieran ser candidatos de separarse 90 o 60 días antes del día de la elección. También hay jurisprudencia al respecto que dice la Sala Superior que basta con que solicites licencia. ¿Por qué? Porque es restrictivo el hecho del que el servidor público renuncia al cargo para poder acceder a un cargo de elección popular. Entonces, tomando en consideración ese razonamiento y aplicándolo, como se dice en el derecho electoral, mutatis mutandi al tema, o sea, si puede un servidor público ser candidato con una simple separación, solicitando una licencia sin goce de sueldo, 90 o 60 días antes del día de la elección, si lo ha permitido la sala, a lo mejor por mayoría de razón, a un servidor público se separa ese tiempo para apoyar a un candidato, pues a lo mejor también goce de la presunción de licitud. Eso no quita de que el servidor público, ojo, de que bueno, ese servidor público que no ha renunciado al cargo, que tiene licencia, ocupe o a través de sí, sea el conducto para poder ocupar recurso humano, financiero y material de lo que tenía como servidor público. O sea, son muchas ahí, pues, cuestiones que sí se deben de analizar en su conjunto para saber si al final de cuentas, pues, vulnero o no la norma con esa actividad. Vamos a tomar 2 preguntas del chat para que nos la pueda contestar el maestro. Claro que sí.
Miguel Ángel Robles Herrera comenta, dice, le comento que hay jurisprudencia que indica que el tiempo que se otorga por ley al servidor público en ese momento ya no es servidor público, sino un civil. Y refiere que es la Ley Federal del Trabajo. Y que la Constitución en el artículo 123 dice, la referencia es presentarse como servidor público, no como civil. Aunque el 134 lo dice en la 123, leo tal como lo escribió. Por otro lado, Wenceslao Contreras pregunta, ¿entonces los fines de semana los servidores públicos dejamos de serlo? Y una más, un servidor público que hace uso de WhatsApp o de Facebook manifestando el apoyo de un candidato en horas hábiles de trabajo, ¿es delito electoral? Voy a ir de la última a la primera. Está prohibido hacer manifestaciones de apoyo como servidor público a través de tu cuenta personal verificada o que se pruebe de que es la cuenta de red social que tú utilizas de manera cotidiana para dar información o del quehacer institucional, está prohibido. Si es una infracción electoral que pudiera dar para configurar un delito, pudiera. Pero sí es una infracción a la norma electoral porque con esa acción estás vulnerando los principios de neutralidad, los principios de imparcialidad y de equidad en la contienda. ¿Dejan de ser servidores públicos los fines de semana? No. ¿Qué ha dicho la Sala Superior? Yo tengo que ponderar tanto la obligación que tú tienes como servidor público, pero también de tu derecho para poder expresarte y para poder asociarte libremente. Entonces, en una consideración de derechos, la Sala Superior dice, bueno, sí, pero siempre y cuando sea un día inhábil, puedes asistir, pero no puedes realizar alguna manifestación que te ponga o que ponga las luces en tu persona. Y por la primera pregunta de que hay jurisprudencia respecto a que cuando solicitan licencia dejen de ser servidores públicos, por eso comentaba. Desde mi punto de vista, sí puedes solicitar licencia y puedes realizar actos. Porque incluso hay una jurisprudencia que dice la Sala Superior que aquellas personas que quieren ser candidatas o candidatos y que son servidoras o servidores públicos, pues con la sola licencia al cargo podrían realizarlo. Entonces yo creo que a lo mejor hizo la pregunta antes de entrar a la discusión de la pregunta del compañero de allá del fondo. Digo, estas preguntas también, o estas respuestas que a título personal, y ahora sí a título personal estoy realizando, pues es de una interpretación que su servidor hace y también de la lectura de los precedentes y también de la línea jurisprudencial que ha delineado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, maestro. Bueno, sé que puede haber muchas dudas de todos ustedes, pero vamos a poner un correo electrónico que manejamos en la unidad de transparencia a disposición de todas las áreas. Si nos pudiera apoyar el maestro, recibimos todas las dudas que tengan y nos apoyaríamos con su expertise para poder aclararles todas las dudas y por esa misma vía se las podemos comunicar. Con gusto, con gusto. También por ahí le dejaría al maestro mi correo personal y si ahí quieren poder consultar algún tema o alguna duda respecto a la exposición, con mucho gusto. Pues un aplauso para el maestro Gerardo Junco Rivera. Lo invitamos, maestro, a recibir, por favor, aquí al frente, un reconocimiento a nombre de la Secretaría de Gobierno por haber impartido la charla en materia de blindaje electoral al personal de la Secretaría de Gobierno.
Pues muchas gracias a todas y a todos ustedes por haber acompañado esta capacitación. Les vamos a hacer llegar el correo electrónico que les mencionamos a través de los enlaces que tenemos de CICI en todas las áreas para que nos puedan hacer llegar todas las dudas que tengan. De igual forma, como ya informó el subsecretario licenciado Israel, el día de mañana se va a estar entregando en todas las dependencias y organismos públicos descentralizados la circular que integra las disposiciones en materia de blindaje electoral que son de observancia obligatoria para todos y todas nosotros en la Secretaría de Gobierno. A nombre del licenciado Carlos Alberto Juárez Gil, les agradezco y quedo a sus órdenes. Gracias. Y un favor, vamos a tomar la foto oficial, si están en sus lugares, para que nos apoyen los fotógrafos de este lado.